pues casi un siglo más tarde, en Honshu es la mayor de las islas japonesas y en la prefectura de Mie. Se traslada pronto a Nagoya, a un eje comercial un poquito más al norte, pero bueno, no son traslados tan drásticos como los de Poe, ni mucho menos. Es hijo de una familia acomodada, de un secretario del gobierno. Eso sí, es un niño, al contrario que Edgar Allan Poe, es un niño enfermizo, ¿de acuerdo? Es un niño débil. Podríamos decir a lo mejor que sería un Lovecraft, digamos, ¿no? Un parangón en cuanto a ese tipo de niño retraído y que en soledad, fascinado por autores de misterio japoneses, como uno que le leía muchísimo su madre en la niñez, Kuroi Waroiko, y por las traducciones que entonces se hacían de Poe, de Doyle y de Leblanc. Se llamaba eso aquí Iraitaro. Lo que pasa es que bueno, nadie lo conoce por ese nombre. Se quedó con el seudónimo desde que comenzó su carrera, y Odogawa Rampo, a veces con N, a veces con M, Rampo. Hay diversos nombres que rondan con la traducción al japonés, pero en cualquier caso siempre se le conoce por el seudónimo, y no es más que la transcripción fonográfica al japonés de Edgar Allan Poe. Vivió, eso sí, como digo, una época marcada por las anotaciones japonesas, por las importaciones culturales de Occidente, y de hecho eso se nota en su prosa, porque se parece, por ejemplo, sus relatos es enormemente parecido a Poe. Eso sí, muy original. En 1916 se gradúa en económicas, sí que no tiene problemas con alcohol, bebida, etcétera, bastante correcto. En la Universidad de Waseda desempeña todo tipo de trabajos, sobre todo administrativo, contable, etcétera. Pero siempre se habla de su anécdota como vendedor de fideos soba. Poco después tiene éxito con un relato cuando decide su vocación literaria, ¿no? O descubre su vocación literaria, e intenta publicar el relato Nisendoka y lo consigue en la prestigiosa revista Shinseine, que traducía importando autores de la talla de Edgar Allan Poe, Doyle, Chesterton, etc. Se llama La moneda de cobre de 2 sen, sería la traducción. Fue fundador y presidente de la Asociación de Escritores de Misterio de Japón, lo que sería el norte español, cuyo premio anual además lleva su nombre. No sé si tendríamos que darle a David a lo mejor llamarlo los premios Hasso. Fue un crítico destacado, un autor muy prolífico y sobre todo maestro del terror y suspense. Este sí que no tocó ciencia ficción, poesía ni nada, fue terror y suspense de forma neta. Su subsistencia económica, eso sí, la basó con la crítica literaria y sobre todo con la larguísima saga de novelas detectivescas. En 1965, achacado por múltiples afecciones, como he dicho, tenía graves problemas de salud desde niño, y sobre todo por el Parkinson, fallece el 28 de julio. Ahí tenemos la tumba de Iraitaro, en el cementerio de Tama, en la ciudad de Fuchu. Y hablando un poquito de su obra, diré que la mayor parte está sin traducir. Editorial Harvard, ahí no se ve, estaría a la derecha, pero bueno, el logotipo de la editorial es la que ha importado al castellano, la que ha traducido 2 de sus obras más importantes. Como digo ahí arriba, ahonda en el voyeurismo muchísimo, luego diré además a lo que dio pie, en lo macabro, en lo perverso, y en ambientes enfermizos, también en el hedonismo de la clase alta japonesa. Sus historias siempre están protagonizadas por gente de la clase alta. La clase baja, la verdad es que aparece de forma muy marginal. En castellano, como digo, hay 2 obras. Para mí la mejor de todas, de ambas que se han traducido, de hecho en Inglaterra es un libro de culto, es el de Relatos japoneses de misterio e imaginación. Son 9 relatos que me parecieron magníficos. La butaca humana es un texto con múltiples connotaciones sexuales y enorme originalidad. Hay mucho de subterfugio, se le nota que tenía mucha devoción por el arte del subterfugio, y ahí lo plasma muy bien. La butaca humana es un relato, la verdad es que muy original, y además es que sorprende incluso para el que lo lee en estos años, que es difícil. El test psicológico es un relato más de corte detectivesco, donde aparece por primera vez el Kogoro Akechi, que es el gran personaje protagonista de la mayoría de sus novelas, tanto poemas de corte adulto como también de ficción juvenil. La oruga es un relato asfixiante, ahí me encantó,
es descarnadísimo. Bueno, de hecho sufrió la censura durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho creo que quizás fue lo que hizo que Poe se retrayera un poco con los relatos y continuara ya con su labor de ficción juvenil, porque por ejemplo si uno lee este relato sabe, bueno, hoy día no sería censurable, pero estamos hablando de que en medio de la Guerra Mundial habla de un personaje que regresa a su casa amputado de todos sus miembros, bueno, los dos brazos, las dos piernas, y además sordomudo, y su mujer que está bastante trastornada debido al trágico regreso de su marido. Lo único que hace es jugar de una forma perversa sexualmente con él. Es decir, es un relato duro. Y además el final también es bastante duro. Los gemelos recuerdan a William Wilson. El infierno de los espejos es un personaje, un investigador que a raíz de sus investigaciones le conducen al final a la locura. La cámara roja es un relato de una conversación muy perspicaz, porque va acerca de cómo cometer el asesinato perfecto, algo que hoy en día la verdad es que resulta más manido, pero entonces sea más original. Y llegamos a las dos novelas clásicas recogidas en un mismo libro de este autor, que como digo trae la editorial Jaguar. Una de ellas es La Lagartija Negra, que se refleja la incansable lucha entre un ladrón de guante blanco y el irreductible detective japonés Kogoro Akechi. Y he de decir que era una primera mitad entretenida, pero a medida que lo vas leyendo ves que los giros y las resoluciones son bastante repetitivas. Sorprende poco actualmente, además, porque estamos cansados de ver ya, sobre todo en televisión, también en el cine, mucha historia deductiva, de acuerdo con todo tipo de personajes, ya no solo incluso policiales, sino incluso médicos, etcétera, con lo cual resulta un poco manido. Y en mi caso yo creo que sorprende más La bestia entre las sombras, que es un relato más lento, más pausado, aunque en absoluto aburrido. Además tiene mucho que ver con la vertiente voyeurista del autor. Escribió 67 novelas, como digo, muchas de ellas juveniles, y prácticamente el número mismo de relatos que Edgar Allan Poe, 66 relatos. Voy a hablar un poquito de las influencias de Poe de forma bastante rápida. En primer lugar, tenemos ahí a grandes autores, al humanista y escritor Boccaccio, a Chaucer, a quien se le conoce por muchos críticos como el padre de la literatura inglesa con sus cuentos de Canterbury, y también leído de niño a Walter Scott, cuyas novelas Ivanhoe o Rob Roy, que lo conocemos más por la maravillosa película del 95, se estaba empezando a publicar las obras de Scott, y Poe las seguía fervientemente en su niñez. Bebe del gótico alemán, de Hoffmann, de los ingleses Warhol, Radcliffe, Maturin, de pioneros en Estados Unidos como Irving, de Brown, en el terreno poético, tanto de sus coetáneos Keats, Coleridge, Wordsworth, Shelley, no de Mary Shelley, sino de su marido Percy Shelley, que es curioso porque en vida tuvo tanta o más fama que su mujer, pero que ella, con su Frankenstein el moderno Prometeo, ha trascendido mucho más que Percy, que fue de todas formas en su tiempo un gran poeta. Y por supuesto también de Lord Byron, un poquito anterior a Poe.